Vamos con, eh, vamos entonces hoy día con sumatoria, ya no progresiones. Vamos a ver primero sumatoria y el miércoles progresiones. Vamos al PDF acá. Entonces, acá igual voy a pasar más o menos rápido, como para llegar a los ejercicios que a uno le interesa de sumatoria. Por supuesto, aquí uno puede separar la materia de sumatoria como comprender qué significa, eh, saberse como las fórmulas básicas, y después aprenderse las propiedades. ¿Ya? Es súper importante manejar esos dos ámbitos de sumatoria. Lo primero es la definición. La sumatoria es una notación que abrevia una suma muy larga de números. ¿Ya? Esos números van a ocupar una posición determinada, por eso que los anotamos como A sub 1, A sub 2, A sub 3, son las mismas sucesiones que estuvimos viendo en la clase anterior, pero que ahora hay que sumarlas hasta un n, y eso tiene una abreviación, y está con esta letra mayúscula sigma, que es como una E, pero es una S, moralmente, y esa sigma le determina de dónde hasta dónde estoy sumando, de qué posición hasta qué posición. Esa posición está representada con un K. A veces lo escribimos con K, a veces lo escribimos con I, a veces lo escribimos con J, pero eso le dice la posición. Es el índice de la sumatoria. Aquí en este caso, si estamos sumando A sub 1 hasta A sub n, entonces el índice dice que va desde 1 hasta n. Y dentro de la sumatoria, y cuando digo dentro, se escribe a la derecha del símbolo, eh, están los términos, ya representados de manera general, ya lo que habíamos visto en la clase anterior. Las sucesiones se pueden representar a través del término general. Entonces lo que está acá al lado, que uno dice que está dentro de la sumatoria, es el término general de la sucesión. Es la fórmula que representa la sucesión. ¿Ok? Donde el K le dice la posición. Eso es. ¿Ya? Y como les decía, uno puede anotar ese K, ese índice, eh, como una variable, eso es una variable muda, entonces yo lo puedo anotar con la letra que se me ocurra. Generalmente lo vamos a hacer con K o con I. Por ahora no aparecen números complejos, entonces no hay confusión si es que yo pongo una I. ¿Ya? Si estuviéramos trabajando con complejos, para no generar esa confusión, escribimos todo con K. ¿Ya? Y por supuesto que el índice puede partir desde donde yo quiera y llegar hasta donde yo quiera. ¿Ya? A sub 5, a sub 6, por ejemplo, en este ejemplo, está sumando ahora a sub 5 hasta el a sub 12. ¿Ya? Desde K igual 5 hasta 12. Eso. ¿Ya? Y lo otro importante es sabernos fórmulas básicas de, de estas sumatorias. Entonces ahora vamos a pasar al pizarrón. Acá no pasó nada. Ah, ya, ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Entonces, fórmulas básicas, hay una familia de fórmulas, hay dos que vamos a demostrar, la tercera puede quedar como ejercicio, porque se va a demostrar de la misma forma que voy a demostrar la segunda. Están las sumas de potencias de K. Por ejemplo, en la primera, yo estoy sumando K desde 1 hasta N. Entonces, ¿qué sería la primera suma? ¿Ya? En la posición 1 va 1. Usted reemplaza el K por la posición, entonces va un 1. En la posición 2, cuando K vale 2, es SK, entonces va un 2. Y así hasta llegar a N. Entonces más 3, más bla, 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 más N, ¿ya? Y todo eso, según esta fórmula, nos da N por N más 1 partido en 2. Ya eso es lo que está hablando la primera sumatoria. Ahora, eso lo demostramos en la clase de inducción. Este fue un ejercicio. Nosotros demostramos que la suma de 1 hasta n de los números naturales da ese valor. ¿Ya? Otra forma muy entretenida de pensarlo es que yo puedo verlo así. Si quiero sumar 1 más 2 más 3 hasta n,
Bueno, también puedo sumar al revés. N más n menos 1 más n menos 2 hasta llegar a 1. Es la misma suma, pero la escribí al revés. Y después ahora tengo que sumar verticalmente. Si sumo verticalmente, cada columna le da n más 1. Fíjense que esa, ahí es obvio, n más 1, n más 1. Si yo sumo esa, n menos 1 más 2, también da n más 1. Si yo sumo esa, también da n más 1. Y al final todas dan n más 1. Ya, la última también. También da n más 1. Entonces, si yo quiero calcular esa suma entre esas dos, hice como una suma entre sumas, me aparecen puros n más 1. Pero ¿cuántos n más 1 aparecen? N. ¿Sí? ¿Cuántas columnas hay acá? Bueno, es lo mismo que estas cantidades. 1, 2, 3, hasta n. Entonces hay n columnas. Entonces esto es n por n más 1. Y si... pero esto lo hice dos veces. Yo tenía la suma que yo quería, de 1 hasta n, y ahora la puse otra artificialmente. Entonces la que yo quiero está partida en 2. Entonces la suma que estaba arriba, hasta n, es lo que acabo de obtener, pero dividido en 2, porque la sumé dos veces. Así que ahora tengo que dividir en 2. Ahí tengo otra forma de calcular las sumas de 1 hasta n. Nosotros lo hicimos por inducción hace un par de clases y acá lo hice de manera deductiva. ¿Okay? Ahí tenemos el resultado. Así que fórmula, si quiero sumar desde 1 hasta 500, entonces el resultado va a ser 500 por 501 partido en 2. Si quiero sumar desde 1 hasta 1000, es 1000 por 1001 partido en 2. Y así. ¿Ok? Y esta que suma acá tiene sus variaciones, tiene como sus hermanos mayores, que es sumar los cuadrados o bien sumar los cubos. Y tienen estas respectivas fórmulas. ¿Ya? La que vamos a demostrar en un ratito más es la k cuadrado. ¿Ya? Que tiene esta fórmula que es parecida a la anterior, empieza igual, n por n más 1, tiene un factor adicional, que es 2n más 1, y en vez de estar partido en 2, está partido en 6. Y ahí tengo la fórmula general. Y para el caso de los cubos, si usted suma puros cubos, es la misma que cuando suma k elevado a 1, pero tiene un cuadrado aquí. También se demuestra de la misma forma que voy a demostrar la de k cuadrado. ¿Ok? Entonces uno puede agrupar esas tres fórmulas. ¿Ya? Son como de la misma especie, por decirlo de alguna forma. Ya tengo las fórmulas de potencias de K. Ya, se supone que uno puedo sacar más fórmulas todavía, de K a la cuarta, K a la quinta, pero la verdad es que como para los ejercicios que uno ve en este curso, esas tres son suficientes, como hasta el cubo, potencias de K. Pero una muy importante que la vamos a ocupar mucho en progresiones es la suma geométrica. Esta suma que está aquí se le dice suma geométrica, la número 4 que está. Y también tiene una demostración que es bastante simple, se las voy a mostrar acá. Vamos a hacerlo aquí abajo. Ya, lo que pasa es que uno está acostumbrado a factorizar de una forma, de esta forma. Déjenme mover un poquito acá. Por ejemplo, cuando uno hace, si yo tengo a cuadrado menos 1, ahí, a cuadrado menos 1. Uno, por ejemplo, en este curso lo vimos, uno sabe que es un suma por diferencia y se factoriza así. A menos 1 por a más 1, o al revés, da lo mismo. A más 1 por a menos 1. Yo lo voy a escribir en ese orden. ¿Ya?
Esa es la diferencia de cuadrados, yo lo puedo factorizar así. El diferencia de cubos también. A menos 1, ¿cierto? Y después viene un factor distinto, que es el primero al cuadrado, el producto entre ambos, y el segundo al cuadrado. Esa es el diferencia de cubos. Y se puede factorizar así. Pero ahí uno se detiene, ahí uno para el tema y dice, hasta aquí llego nomás, no tengo para qué seguir, pero acá vamos a seguir. ¿Ya? Si uno hace el a a la cuarta menos 1, ese también se puede factorizar, no lo voy a demostrar acá, pero se puede factorizar así. A cubo más a cuadrado más a más 1. Entonces ahí, cuando uno empieza ya a factorizar de esta forma, se empieza a dar cuenta que se sigue como un patrón, que habría que demostrarlo por inducción, si uno quiere ser más riguroso. ¿Ya? Pero se sigue un patrón. Siempre va a aparecer el factor a menos 1 y después aparecen puras sumas entre potencias de la. Entonces, si uno quiere hacer, por ejemplo, a la n menos 1, habría que demostrarlo por inducción, pero se puede, va a ser a menos 1 por, voy a aumentar en 1, sí, perdón, voy a hacer a la n más 1. Va a ser a menos 1 por a la n menos 1, más puras sumas de potencias de la a cuadrado, a la 0, que es 1, ¿sí? Y voy a tener esa situación, ¿ya? Cuando yo factorizo ahora con ese exponente muy alto, se factoriza igual que lo que acabo de hacer en los otros casos. Pero eso me lleva a la fórmula de la suma que yo quiero, porque yo paso este factor para el otro lado dividiendo, va a quedar a la n más 1 menos 1, partido en a menos 1, y eso me va a dar justo la suma, acá hay una suma muy larga, de puras potencias de la. Entonces va a ser la suma desde k igual 0 hasta n de todas las potencias de la. Y lo abreviamos. ¿Ya? Entonces, aquí tengo como el caso básico de la suma geométrica. ¿Qué pasa si yo sumo potencias de la desde 0 hasta n en el exponente? Entonces tengo esta fórmula. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Ya? Y ahora yo voy a querer, y aquí les voy a mostrar, una versión que aparece harto en las diapos, pero no es la versión completa. ¿Sí? La que a uno le interesa de la geométrica es la que va a estar escrita aquí. Que la gran diferencia es que parte desde cualquier número, no necesariamente desde cero. ¿Ya? Entonces yo quiero llegar a esta, que es más general. ¿Ya? Acá acabamos de demostrar cómo funciona si yo parto desde cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, yo voy a sumar ahora desde k igual 0, pero hasta n más, perdón, hasta n más m, hasta n menos m, perdón. Ya, para llegar a la fórmula que yo quiero, ahora voy a aplicar lo mismo que acabamos de deducir, pero voy a sumar desde 0 hasta n menos m. ¿Ya? Esto es a sub k. ¿Ya? Según esta fórmula que acabo de deducir, me tiene que dar a la n menos m más 1, porque aquí va el numerito de arriba, va con un más 1, en este caso sería el n menos m, el que va con un más 1, le resto 1, y abajo va un a menos 1. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que está acá al lado izquierdo? Es sumar a la 0, a la 1, a la 2, hasta llegar a la n menos m. Eso es lo que está aquí a la izquierda. Entonces, a toda esta igualdad que está acá, a toda esta igualdad que estoy construyendo, yo la voy a multiplicar toda, completa, por a a la m. Por a a la m. Entonces, ¿qué va a pasar al lado derecho? Al lado derecho, el numerador se multiplica por a a la m. Entonces, el primer término le voy a agregar al exponente m. Entonces me va a quedar a la n más 1. Se fue ese menos m que está ahí. Y en el menos 1 que está acá, me va a quedar a la m. ¿Ya? Y abajo no le pasa nada.
me va a quedar A menos 1. Y lo que está acá a la izquierda, si yo multiplico todos los sumandos por A a la M, entonces a todos los exponentes tengo que sumarles M. Entonces me va a quedar, en vez de A a la 0, me va a quedar A a la M. En vez de A a la 1, me va a quedar A a la M más 1. Ahí. A a la M más 1. En vez de A a la 2, elevado a 2, me va a quedar elevado a M más 2. Y hasta el último, que en vez de estar elevado a N menos M, si le sumo M, me va a quedar simplemente elevado a N. A la N. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá al lado izquierdo finalmente? Tengo la suma de las potencias de la A, pero desde la M, aquí, hasta la N, de las potencias de A. Y eso me está dando el resultado que está acá a la derecha. A a la N más 1, menos A a la M, partido en A menos 1. Y esa es la suma geométrica más general que le pueden proponer. ¿Ya? No es solamente que aparece mucho en las diapos que van a estar publicadas seguramente, no es solamente la que parte desde K igual 0 hasta N, que esa tiene esta fórmula. ¿Ya? Acá la generalizamos, pusimos la que parte en cualquier número, en cualquier numerito M, ¿ya? Y la única distinción con la anterior es que aparece este término. Ya no aparece un 1 ahí arriba, sino que un A a la M. ¿Ya? Y funciona. Y está súper bien cuando el M vale 0, que sería volver a la fórmula que está acá, aquí me va a quedar A a la 0, que es 1. Así que funciona también si es que yo quiero sumar desde 0. ¿Ya? Esa es la que vamos a usar. Y va a ser vital, vital para hoy día y vital para la clase de progresiones. Por eso que es mejor ver sumatoria primero antes que progresión. ¿Ya, muchachos? Aquí están las fórmulas básicas. Estas 4 hay que sabérselas sí o sí, tenerlas súper a mano para poder aplicarlas. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Antes de pasar a las propiedades. No, profesor. Te aclaro la fórmula. Vamos bien, ya, perfecto. Veamos las propiedades y de ahí vamos a ver ejemplos. Aquí hay un montón de cosas que la verdad las podemos saltar. Propiedades, esto es lo que nos interesa a nosotros. Lo primero es que las sumas se portan bien con las sumas, o mejor dicho, las sumatorias se portan bien con las sumas. Si usted quiere sumar muchos términos de sucesiones que se están sumando, entonces las puede agrupar. Sume primero las que son A sub i, ¿ya? Y después sume las que son B sub i, y sus resultados después súmelos entre ellos. ¿Ya? Es súper obvio porque son solamente sumas de números, así que los puedo ordenar como quiera. ¿Ya? Y esa es la primera propiedad. Finalmente lo que nos permite pensar eso es que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. ¿Ya? Se puede separar esa operación en una suma. Con la resta sucede exactamente igual. ¿Ya? Así que aquí no está escrito, pero con la resta es lo mismo. Uno lo puede ver una resta como sumando un número negativo. Así que viene a ser lo mismo que la suma normal. Así que da lo mismo. Es la misma propiedad. La sumatoria se separa en la suma y en la resta. ¿Qué pasa con las constantes? Cuando yo hago sumatoria de una constante, bueno, sumar una constante por cada término va a ser c por el a sub 1, c por el a sub 2, bla, 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 hasta llegar a c por el a sub n. O sea, en todos los términos hay una c. Entonces lo que yo podría haber hecho es factorizar la c, y lo que me queda adentro es la sumatoria. Es la suma desde la sub 1 hasta la sub n. Entonces es c por el símbolo de sumatoria de los a sub i. ¿Ya? Moraleja, si usted tiene que sumar una constante por un término general, entonces usted puede sacar la constante y quedarse con la sumatoria del término general. ¿Ya? Así que súper bueno
Súper buena propiedad. Las constantes salen de la sumatoria. Si usted, por otro lado, está sumando solo constantes sin algún término general, lo que está haciendo es, para i igual 1 es una c, para i igual 2 es la misma c, no hay término general, no cambia. Para el i igual 3, la misma c, etc. Hasta el i igual n, que de nuevo es una c. Entonces, ¿qué está haciendo? Sumando pura c. ¿Cuántas veces? N veces. C más C más C más C, N veces. Entonces, el resultado tiene que dar N por C. ¿Ya? Así que, si en algún ejercicio usted suma solamente un número, muchas veces, entonces lo puede abreviar y calcular al tiro como N por C, la cantidad de sumandos que hay por C. ¿Mm? Después, ¿qué otra propiedad muy buena tienen las sumatorias? Las sumatorias se pueden quebrar, ¿ya? Si usted tiene que sumar desde la posición 1 hasta n, entonces los puede agrupar. Puede sumar desde 1 hasta un valor intermedio, ¿sí? Por ejemplo, hasta la posición r, que va a ser un valor intermedio más chico que la n, y después seguir desde la r más 1 hasta la n. ¿Ya? En términos muy simples, si usted quiere sumar desde la posición 1 hasta 100, entonces puede sumar desde la 1 hasta la 60 y después de la 61 hasta la 100. Y le va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esa propiedad. Y aquí bien, todas las propiedades anteriores, la verdad es que son súper intuitivas. Ya se pueden deducir, uno puede demostrarlas, por supuesto, formalmente, pero son bastante intuitivas. Las que son menos intuitivas son las que vienen a continuación. Voy a partir con la 6, con la del reloj. La verdad nunca he sabido por qué se llama el reloj. Nunca lo averiguo, esto lo comento en todos los cursos y siempre se me olvida averiguarlo. ¿Por qué se llama propiedad del reloj? No tengo idea. ¿Ya? Pero la idea es modificar los índices. ¿Ya? Si usted está sumando desde un índice P a un índice Q en un término general, imagínense que usted está sumando, no sé, del 2 hasta el 6. ¿Ok? Y por alguna razón, en vez de sumar del 2 hasta el 6, usted va a modificar el índice y va a agregarle algo a los índices. Acá la propiedad está hecha con suma, pero también se puede hacer con resta. ¿Ya? Aquí yo le agregué un número positivo a los índices. Entonces, si estaba sumando, no sé, del 2 hasta el 7, y yo le sumo 3, ahora voy a estar sumando del 5 hasta posición 5 hasta el 10. ¿Ya? Del 2 hasta el 7, le sumo 3, del 5 hasta el 10. ¿Ya? Obviamente que si yo hago eso, la suma cambia, el resultado cambia porque me estoy corriendo, me estoy desplazando. ¿Ok? Pero si usted lo compensa en el término general, ¿ya? Va a volver al resultado anterior. Entonces, por ejemplo, en la suma original yo puedo estar sumando desde la posición 2 hasta la 7, le suma los índices, me va a quedar le sumo 3, del 5 hasta el 10, pero si yo al término general le resto 3, entonces estoy provocando lo mismo que la suma original. Esa es la propiedad del reloj. Usted puede modificar los índices, pero para que el resultado le dé lo mismo, tiene que compensarlo en el término general. Si usted suma en los índices, reste en el término general. Si usted resta en los índices, sume en el término general. Y ahí le va a estar dando el mismo resultado. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Por qué es necesaria esta propiedad? Por ejemplo, porque nuestras fórmulas de las potencias de K cuadrado y K cubo, todas esas fórmulas parten desde 1. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sumar desde K igual 5 en adelante? Para poder ocupar la fórmula, yo podría ocupar la técnica del reloj, la propiedad del reloj. ¿Ya? Yo le resto a los índices, pero tendría que compensarlo en el término general. ¿Ok? Ojo que aquí un buen detalle es que la propiedad funciona en el término general, hay que restarle al índice, no hay que restarle al término.
¿Ya? Eso es muy importante. Hemos visto este error en pruebas de desarrollo muchas veces, en la era pre-pandemia. Hay que restarle al índice, ¿ya? No al término general, al índice del término general. Y otra propiedad también eh, poco usada, pero se puede generalizar cuando vean los cursos más superiores, es más importante esta propiedad. Eh, si usted tiene una sumatoria con un término general que depende de dos variables, de dos índices, I y J, claro, puede tener una primera suma que suma solamente los términos con J y después puede sumar los términos con I. O sea, en el fondo, lo que está haciendo acá es sumar todos los términos pasando por el índice J y pasando por el índice I. Esta propiedad lo que está diciendo es que da lo mismo si usted parte por los J o parte por los I. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Para efectos prácticos, esta propiedad no la vamos a usar tanto en esta parte del curso. Más bien es una propiedad que va a ser usada pronto. Por ejemplo, en teorema del binomio hay ejercicios donde uno puede sumar doble. ¿Ya? Por ahora va a estar aquí como guardada esta propiedad. Lo podemos explicar después con más detalle. Pero la propiedad insigne de esta parte de la materia, con la que duele la cabeza y es como el demonio a vencer de los alumnos, es la propiedad telescópica. ¿Ya? La propiedad telescópica tiene hay dos miedos con la propiedad telescópica. Una es que no es una fórmula. Aquí hay que borrarse esto de la cabeza. Si no lo entendieron el semestre pasado, eh, es súper importante verlo así. No es que yo tenga que seguir la fórmula tal cual como lo que aparece acá. ¿Ya? La propiedad telescópica es un poquito más etérea. Dice, si usted suma términos que es una resta de términos consecutivos, entonces todos esos términos se van a cancelar, muchos de ellos, y me va a quedar un término que está al principio y un término que está al final. Por eso se llama telescópica, porque de esa suma que es muy larga, hay un montón de términos entre medio que se van a matar, se van a cancelar, y yo me quedo con lo que está al principio, como si yo estuviera parado bien mirando un telescopio, y un término que está al final, que es como lo que estoy viendo con el telescopio. Así que por eso se llama así. Y funciona de esta forma. Voy a mostrárselos acá en el pizarrón. Acá están los ejemplos. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar una página. ¿Qué pasa con la telescópica? Suma telescópica. Por ejemplo, voy a mostrar casos de qué sucede. Depende en qué orden estén ordenados estos términos, es lo que sucede. Voy a hacerlo, no sé, para simplificar, voy a hacerlo con números, pero la verdad es que es más general. Voy a hacerlo aquí desde 3 hasta 6. ¿Ya? Y voy a sumar los a sub k menos los a sub k menos 1. Voy a escribirlo así. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está sumando eh, un término con su antecesor. Si acá aparece a sub k menos 1 es porque es el antecesor, está uno antes. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quiénes serían? Serían, si el k es igual a 3, yo tendría a sub 3 menos a sub 2. Si el k fuera 4, aquí es cuando k es 3. Si el k fuera 4, esto sería a sub 4 menos a sub 3. Si es que el k fuera 4. Si el k fuera 5, esto sería el a sub 5 menos el a sub 4, el antecesor. Y si el k fuera 6, aquí sería a sub 6 menos a sub 5. ¿Ya? Y terminé. Dice que la suma llegará solo hasta 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la promesa de las telescópicas? Cuando yo logro tener un término restado con su antecesor o bien con su sucesor, también funciona. Eh, entonces, claro, se van a cancelar también. Por ejemplo, aquí se mueren los 3, se mueren los 4, se mueren los 5. Y me queda solo alguien que apareció al principio y alguien que apareció al final. ¿Ya? Por eso se llama telescópico. Y en este ejemplo me estaría dando el resultado como a sub 6 menos a sub 2. ¿Ya? Pero también puede ser con el sucesor.
Si yo lo hago desde k igual 3 hasta 6 y tengo algún término general menos su sucesor, ¿ya? No el antecesor, el sucesor también funciona, pero el resultado es distinto, ¿ya? También funciona el truco. Sería en este caso a sub 3 menos a sub 4, después a sub 4 menos a sub 5, después a sub 5 menos a sub 6, y después a sub 6 menos a sub 7. ¿Ya? Tengo que llegar hasta el k igual 6 y partir desde el 3. ¿Ya? Pero en este caso también queda telescópica, queda alguien del principio y del final, pero se simplifican distinto. Acá se cancelan los 4, los 5, los 6, y en este caso sobrevivieron el A sub 3 menos el A sub 7. ¿Ven? Dio otro resultado distinto, pero la propiedad telescópica está intrínseca igual, es la misma propiedad. ¿Ya? Da lo mismo si estoy restando un antecesor o un sucesor. Ya queda distinto el resultado, pero estoy aplicando la misma propiedad. Por eso, yo no les recomiendo memorizar la fórmula. ¿Ya? Aquí está la propiedad telescópica cuando yo tengo un elemento y su antecesor. Me está dando este resultado. Pero aquí no está escrito cuando tengo con el sucesor. No está. ¿Ya? Así que lo mejor que uno puede hacer cuando uno se topa con una telescópica es desarrollar los términos un poquito. Es hacer el mismo proceso que yo les estoy mostrando acá en el pizarrón. ¿Ya? Ver quiénes son los términos que se cancelan y quedarme con los que sobrevivieron. ¿Ya? Así a mano. Desarrollarlos un poquito para darme cuenta quiénes son los que se cancelan. Para no memorizar la fórmula, hay que entender la estructura nomás de la telescópica, que yo tengo la resta entre dos términos consecutivos, pero no es necesario memorizar la fórmula, ¿ya? Extendiendo un poquito la suma, uno se da cuenta quiénes se matan y quiénes sobreviven, ¿ya? Lo difícil va a ser darse cuenta que efectivamente estoy enfrente de una telescópica. Eso es lo difícil, ¿ya? Como moraleja de la telescópica, así como en general eh, para los ejercicios, la telescópica es el último recurso siempre. Ya uno puede resolver ejemplos de sumatorias, seguramente van a salir con las propiedades normales y con las fórmulas que uno debe memorizar que estaban al principio, y si no sale con ninguna de esas técnicas, entonces seguramente es una telescópica que está escondida. Yo tengo que manipular los elementos para convertirlo en una telescópica. ¿Ya? Ojo con la ayudantía de mañana, por ejemplo. Mañana hay un ejercicio que es así, no parece telescópica, no me sirve ninguno de las propiedades anteriores y sale modificando los términos, ¿ya? Mostrando que efectivamente son una telescópica. ¿Ok? Ya, veamos ejemplos nosotros. Aquí ya tenemos todo el pool de fórmulas y propiedades necesarios para resolver los ejercicios. Entonces, vamos con esto. Lo primero, primer ejercicio, hallar una fórmula para esta sumatoria que está aquí. Solo como notación, para no enredarse, hay veces en que esto se escribe con paréntesis, como para denotar que esto está todo dentro de la sumatoria, y a veces se obvia el paréntesis, ¿ya? Depende del contexto. Cuando es muy importante mostrar, por ejemplo, que ese 1 esté adentro o afuera de la sumatoria, se usan paréntesis, ya como para destacar eso. Si no dice nada, usualmente todo el término está dentro de la sumatoria. Todo este polinomio acá está adentro. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar propiedades. Primero, vamos a aplicar la propiedad esto de que las sumatorias se separen la suma y la resta. Entonces va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 3 por i cuadrado menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 3i y más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1. ¿Ok? Ahí estoy usando la propiedad de que se separa en la suma y la resta. Después puedo aplicar la propiedad de que las constantes salen. Entonces esto es lo mismo que escribir 3 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n
de i cuadrado menos 3 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, y a esta la voy a dejar tal cual. Lo que pasa es que si la saco el 1, no me queda nada adentro, así que prefiero dejarlo adentro. Eso es totalmente optativo, ¿ya? Y aquí ya llegué al punto en donde voy a aplicar las fórmulas solamente, ¿ya? Me quedaron puras sumatorias que están en la lista de sumatorias que debo conocer. Entonces, por ejemplo, acá es 3 por la sumatoria de las potencias del i, desde 1. Así que está todo listo para aplicar la fórmula nomás. Estoy sumando hasta n, entonces esto tiene que ser n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. ¿Ya? Como estoy sumando hasta n, es simplemente la fórmula, ¿ya? En el otro caso, 3 por la sumatoria de i elevado a 1, ¿ya? También desde 1 hasta n. Entonces, de nuevo, es simplemente la fórmula. N por n más 1 partido en 2, ¿ya? Y en el último, estoy sumando solamente la constante 1 n veces, desde la posición 1, ahí sí, desde la posición 1 hasta la posición n. Entonces estoy sumando n veces el 1. Entonces esto es n por 1. ¿Ok? Y listo, ya calculé la sumatoria. Ya está lista. Lo que pasa es que acá hay que tener cuidado, como estas pruebas son con alternativa, a cómo está escrita la respuesta. ¿Ya? Puede ser que esté escrita así con los términos por separado, o a lo mejor puede ser que esté escrita en una sola fracción con todos los términos de arriba desarrollados. ¿Ya? Hay que tener ojo. Aquí, por ejemplo, el 3 se va con el 6, me quedaría n por n más 1 por 2n más 1 partido en 2 menos 3n por n más 1 partido en 2 y más n. Y yo podría dejar todo eso en una sola fracción. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser, esto es solo mirar cuál es la alternativa que se acerca más a lo que yo escribí. ¿Ya? O al revés, escribirlo de forma que aparezca como están las alternativas. Entonces aquí, por ejemplo, el denominador común es 2, las dos primeras fracciones, los dos primeros numeradores quedan igual, y el último n lo amplifico por 2 y me queda aquí 2n. Y a lo mejor así está escrita la respuesta, ¿ya? O quizás no, quizás estén desarrollados todos estos paréntesis y encuentro otra expresión para el resultado, ¿ya? Eso es quizás lo más tortuoso en esta modalidad online con el tema de las sumatorias, es que hay que escribirlo como aparece en la alternativa, ¿ya? Para tener el puntaje, para tener la respuesta correcta, ¿ya? Así que harto ojo con eso, ¿ya? Aquí ya hicimos la sumatoria, ya está lista, ya calculamos la sumatoria. El punto es que hay que homologarla con lo que está en la alternativa, ¿ya? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? No, profe. Sigamos avanzando. No, profe. Ok, perfecto. Sigamos avanzando. Hay sumas que son súper fáciles de calcular, pero que están metidas en algún problema un poquito más engorroso. Esto es lo que pasa en este ejercicio, por ejemplo. Hay que encontrar las constantes A y B, que están entre medio de esas dos sumatorias, eh, donde las sumatorias me dan los resultados. La primera sumatoria da 10 y la segunda sumatoria da 14. ¿Ya? Entonces lo único que hay que hacer es efectivamente calcular las sumatorias, saber que dan 10 y 14 respectivamente, y con eso armo un sistema de ecuaciones, ¿ya? Que tiene estas dos incógnitas, el A y el B, que están dando vuelta. ¿Ya? Entonces, por un lado, solución. Voy a calcular la primera sumatoria. Pongámosle a esta sumatoria S1 y a la que está acá S2. ¿Ya? Si yo calculo S1 y le aplico propiedades, por ejemplo, acá se separa en la suma, me va a quedar desde k igual 0 hasta 4 de a por k más la suma de 0 hasta 4 de
B, ¿sí? Y todo eso me tiene que dar 10, ¿ok? Como el A es constante, no depende de K, lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces me queda A por la sumatoria desde K igual 0 hasta 4 de K. Y en el otro caso, el otro lo voy a dejar tal cual, desde K igual 0 hasta 4 de B. Todo eso da 10. ¿Ok? Y aquí es donde yo les quiero mostrar por primera vez este asunto del reloj. Aquí yo estoy sumando desde 0 hasta 4 la sumatoria de K, que es una de las fórmulas que yo me sé. Están las de K cuadrado y las de K cubo. ¿Sí? Pero esas fórmulas siempre parten desde 1. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una situación así, lo que yo puedo hacer es aplicar reloj. Le sumo 1 a los índices. Entonces aquí yo voy a hacer desde K igual 1 hasta 5. ¿Sí? Pero al K yo le resto 1. Entonces me queda K menos 1. Así lo compenso. Si yo sumo a los índices, resto al índice, pero en el término general. Entonces aquí me va a quedar K menos 1. ¿Ok? Y lo mismo, al otro lado, la misma suma. ¿Ya? Aquí lo estoy haciendo full detalle. Claro, esta ya se puede calcular si quieren ustedes lo hubieran calculado antes. ¿Ya? Y aquí aplico propiedades de nuevo. Esto va a ser A por la suma desde K igual 1 hasta 5 de K menos la suma desde K igual 1 hasta 5 de 1. Separé de nuevo en esa recta. Más la suma que estaba antes. Ahí. ¿Ya? Dejé todo escrito en puras sumas conocidas. Entonces ahora empiezo a calcular. Suma desde K igual 1 hasta 5 de K. Esa tiene fórmula. ¿Ya? Es n por n más 1 partido en 2. En este caso es 5, ese es el n, por n más 1, 6, partido en 2. Ya todo esto por A. El A está esperando afuera. Después en la otra sumatoria, tengo que sumar 1 5 veces. K igual 1 hasta 5. Entonces es 5 por 1. Ya 1 más 1 más 1 más 1 más 1. 5 por 1. Y en el otro hay que tener ojo, porque también el B es una constante. Hay que sumar B más B más B más B. ¿Ya? Pero no son 4 veces, son 5 veces. ¿Ya? Porque estoy sumando desde la posición 0 hasta la posición 4. Esos en total son 5 posiciones. ¿Ya? Si, si uno no lo puede como ver así, si no queda muy claro, también puedo hacer reloj acá. Uno podría hacer desde K igual 1 hasta 5, y ahora al K tengo que restarle 1, pero no hay K, así que me queda simplemente B. ¿Ya? Aquí adentro, al término general no se le resta 1, es al K del término general que se le resta 1. Como no hay K, no pasó nada. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ver más clarito que efectivamente son 5 términos, del 1 hasta el 5. ¿Ya? Así que esa suma también da 5 por B. Y eso nos da 10. Nos tiene que seguir dando 10. Entonces con eso armé una ecuación. Ya si yo calculo ese paréntesis, me da 15 menos 5, que es 10. Así que 10 por A, más 5B es igual a 10. O mejor, si divido todo por 5, 2A más B es igual a 2. Y ahí tengo una ecuación. ¿Ya? De una sumatoria saqué una ecuación. Entonces, de la otra sumatoria voy a sacar la otra. Entonces ahora hago desde i igual, ¿cuánto era? 1 hasta 4 de AI más B, más B minúscula. Ya, eso nos da 14. ¿Ya? Por otro lado. Por otro lado tengo eso. Pero aquí está más fácil. Aquí voy a hacer el proceso más rápido. Aquí voy a hacer el proceso más rápido. Voy a separar la sumatoria, ¿ya? Y voy a sacar la constante A de inmediato.
Entonces me va a quedar así. Ya cuando uno se vuelve más hábil en esto, puede hacer dos pasos a la vez. Ya en el primer término lo separo, pero saco la constante a afuera, y en el otro, bueno, está la constante adentro, ¿no? Y nos queda así. Y la misma situación de antes. Esto nos va a dar a por, en este caso es 4 por 4 más 1, que es 5, dividido en 2, y en el otro es 4 por b. Y todo esto es 14. Entonces en total nos da 10a más 4b es igual a 14. Puedo simplificar por 2 y nos queda 5a más 2b igual a 7. ¿Ya? Entonces armo el sistema. Ya de aquí en adelante se acabó el ejercicio de sumatoria y ahora es un problema de sistemas. Ya la primera ecuación tenía 2a más b igual a 2, y en la otra tengo 5a más 2b igual a 7. Ya aquí, ¿qué haría yo? Multiplicaría arriba por menos 2 y sumo todo. ¿Ya? Y con eso resuelvo el sistema. ¿Ya? Si hago eso, me queda arriba menos 4a más 5a da a. Si hago menos 2b más 2b es 0, así que se mata. Y después hago menos, o sea, 2 por menos 2, que es menos 4, más 7, 3. Y ahí tengo el a. Y si tengo el a, lo reemplazo arriba y despejo el b. Y el b sería 2 menos 2a, o sea, menos 4. Ahí. Eso está ok. Es 6 menos 4 igual 2. Súper. Y abajo estamos ok. 15 menos 12, no, menos 8, igual 7. Súper. Ya ahí están los dos. Lo otro es resolver el sistema, y eso la verdad es que ustedes lo manejan mejor que yo. ¿Ok? Y tenemos el resultado final. Entonces, eso puede pasar también con las sumatorias, que pueden ser simples, pero estar metidas dentro de un ejercicio que está un poco más elaborado. Aquí había que resolver un sistema. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos, con este ejemplo? ¿No? No, profe. Está ok. Perfecto. Ya, y vamos con, creo que es el último, o los dos. Ah, quiero mostrarles dos. Me falta lo de, chuta, me falta lo de productoria todavía. Ya, voy a mostrarle un caso simple de telescópica, el medio spoiler, tremendo. Le voy a mostrar cómo funciona una telescópica regalada, ¿sí? Parece que la otra también está regalada, sí, también. Ya, después, cuando hagamos ejemplo, eventualmente les voy a mostrar. Mañana en la ayudantía. Mañana en la ayudantía hay un ejemplo donde la telescópica no está regalada. Ya, pero lo vamos a volver a ver en clase en todo caso. Ya, ¿qué pasa con esta? Tengo que sumar de 1 hasta n esta resta entre términos. Entonces, ¿en qué se tiene que fijar uno? Acá tengo un término general. A ese lo puedo llamar A sub k. Uy, lo puedo llamar A sub k. A sub k es 1 partido en k. Y usando esa sub k que acabo de definir, yo puedo mostrar quién es el A sub k más 1, ¿ya? Usando esta misma fórmula. Ese sería cambiar el k por k más 1. Entonces nos queda así. ¿Ya? Entonces, súper bueno porque significa que esta es una suma entre un término general y su sucesor. ¿Ok? Y si yo tengo la resta entre dos términos consecutivos, eh, automáticamente esto es una telescópica. ¿Ya? Y más que aprenderse la fórmula, yo les decía esto. Esto es lo que quiero que entiendan súper bien. Aquí lo más sano es que ustedes desarrollen algunos términos. ¿Ya? Por ejemplo, si k es 1, tengo el a sub 1 menos a sub 2. ¿Ya? Si k es 2, tengo el a sub 2 menos a sub 3. Después, si k es 3, tengo el a sub 3 hasta, o sea, menos a sub 4. ¿Ya? Y así, hasta llegar al penúltimo, cuando acá arriba haya un menos 1, o sea, cuando el k valga menos 1, esto va a ser a sub n menos 1 menos el sucesor,
a sub n. Y cuando llega al final, cuando el k valga n, esto va a ser a sub n menos a sub n más 1. ¿Ya? Entonces, aquí claramente se cancelan así los términos. S con el que está al lado, S con el que está al lado, S con el que está al lado, que no se ve. ¿Ya? Este está cancelado con alguien que viene antes, este con S, y este que está acá se debería cancelar con alguien que viene después. Pero después no hay nadie. Así que ese es el tipo que sobrevive. ¿Ya? Todos los tipos se cancelaron, excepto el primero y el último. ¿Ya? Así que el resultado de esta sumatoria es el primer término reemplazando el k por un 1. Este aparecía cuando k era 1. ¿Sí? Así que aquí hay un 1 partido en 1. Y después el segundo término cuando el k valía n. Esta última resta sucedió cuando el k valía n. Entonces, sería este término, el segundo, cuando el k vale n. Entonces es 1 partido en n más 1. Así que en total nos da 1 menos 1 partido en n más 1. Y ahí termina. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Ya? No hay que calcular casi nada. ¿Ya? Lo que hay que entender es que es una telescópica. Si es una telescópica regalada, yo digo regalada cuando está explícitamente ahí un término menos el otro. ¿Ya? Si está regalada, solamente hay que saber cómo se cancelan los términos que están entre medio. ¿Ya? Si no está regalada, ese es el otro misterio que hay que practicarlo un poquito más. ¿Ok? ¿Dudas con esta telescópica? Antes de pasar al último ejemplo. Profe, yo sí, Cuéntame. ¿por qué 1 partido en n más 1? No entendí esa parte. Porque cuando hicimos estos cancelamientos, cuando empezamos a cancelar todos estos tipos, el último que sobrevivió fue ese, ¿cierto? Y ese aparecía cuando el k era igual a n. Cuando yo tomaba el último término de la sumatoria, el último índice, el n, la posición n, aparecía el a sub n menos a sub n más 1. Este tipo se cancelaba y este sobrevivía. Entonces, en la sumatoria, es este el que sobrevive. El segundo término. Cambiando el k por un n. ¿Sí? Entonces, por eso que me queda acá el 1 partido en n más 1. Porque es el segundo término de la sumatoria, cambiando el k por un n. ¿Está bien? Sí, profe, sí. Sí, Gracias. perfecto. Eso es lo que hay que estar siempre muy atento, porque en el otro caso que yo les mostraba, no necesariamente es este el que sobrevive. Hay veces en que sobrevive el otro. ¿Ya? Y ahí yo hubiera tenido que reemplazar ese término con el k igual a n. ¿Ya? Por eso hay que tener ojo eh, en las dos formas que yo les mostré de la telescópica. Por eso que es sano en esta telescópica desarrollar los términos y ver explícitamente quiénes son los que sobreviven. ¿Mm? Vamos con el otro. Ahí. Ahí. Vamos a deducir la fórmula del k cuadrado que está pendiente. ¿Ya? Nunca la demostré. La vamos a deducir a partir de esta que está acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta que está acá es una telescópica. Tengo un término, aquí mi a sub k, yo lo voy a escribir como 1 más k cubo. Ese va a ser mi a sub k. ¿Ya? Y si se fijan, al lado tengo justo el antecesor. El a sub k menos 1 sería 1 más k menos 1. Al k lo cambio por un k menos 1. ¿Ya? Y eso es lo mismo que escribir k cubo. ¿Cierto? Estoy cambiando el k por un k menos 1, se van los 1 y me queda k cubo. ¿Ya? Así que efectivamente tengo un término menos, en este caso, su antecesor. ¿Ok? Entonces es telescópica. ¿Ya? Si es telescópica, voy a desarrollar algunos términos que están ahí. Esto sería a sub 1 menos a sub 0, más a sub 2 menos a sub 1,
más a sub 3 menos a sub 2, así, etcétera, hasta llegar al penúltimo, que sería cuando k vale n menos 1, sería n a sub, perdón, sería a sub n menos 1 menos a sub n menos 2, y después a sub n menos a sub n menos 1. Aquí estoy haciendo el k igual n menos 1, y acá estoy haciendo el k igual n. Mostré los dos últimos, ¿ya? Como para saber quiénes se cancelan. Acá está el k igual 1, acá está el k igual 2, acá el k igual 3, etc. ¿Ya? Entonces acá se van cancelando distintos. Por ejemplo, el a sub 1 con el a sub 1 de acá se cancelan. Este a sub 2 con el a sub 2 de acá se cancelan. En el fondo se está cancelando el primero con el segundo del término siguiente. Ese a sub 3, que está primero acá, se cancela con el segundo del que viene después. ¿Ya? Este a sub 1, este a sub n menos 1, se cancela con el segundo que viene después, con ese. ¿Ya? Este, que era el segundo de ese término, se cancela con alguien que está antes. ¿Ya? Entonces, siempre sobrevive uno al principio, que está acá, ese no se canceló con nadie, y ese que está aquí. Porque este se debería cancelar con alguien que viene después, pero no hay nadie después. Y este se debería cancelar con alguien que está antes, pero no hay nadie antes. ¿Ya? Así que el resultado acá es el segundo término de la resta con el k igual a 1 y el primer término de la resta con el k igual a n. Entonces, ¿cuánto da? Da este término, el k cubo, cuando k vale 1, o sea, esto es 1 al cubo, ¿ya? Ese es el segundo término, cuando k vale 1, y negativo, perdón, hay un menos ahí, negativo entonces, más el último, el primer término, perdón, ese, cuando k vale n, o sea, es n más 1 o 1 más n, da lo mismo, al cubo. ¿Ya? Ese término cambiando el k por una n. Eso es lo que queda. ¿Ok? Entonces, acabamos de deducir, por lo tanto, la suma esta telescópica que acabamos de hacer, 1 más k cubo menos k cubo, nos da, aquí puedo simplificar cosas, puedo hacer ese desarrollo de cubo que hay ahí, n más 1 al cubo, me va a quedar n cubo, 3n cuadrado, 3n más 1, eso es eso, ¿ya? Y le resto un 1, menos 1, ¿ya? Se van a ir esos 1 que están ahí. Entonces, eso da esta sumatoria, da ese resultado, ¿ya? Si yo sumo hasta n, ¿ya? Ahora, el objetivo no es solo calcular la sumatoria, sino que además hay que deducir esa fórmula que está ahí, ¿ya? ¿Dónde está el truco? En que la expresión que está acá adentro, yo la puedo desarrollar. Ya calculé la sumatoria, ¿sí? El objetivo hubiera sido calcular la sumatoria y ya está listo. Pero de lo que está acá adentro, yo puedo desarrollar los términos. Acá también es un binomio al cubo, suma de términos al cubo, k cubo, 3k cuadrado, 3k, y después un 1, ¿sí? Y le estoy restando el k cubo, ¿sí? Ese va ahí, y todo eso es lo que apareció acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se cancelan los cubos, ¿ya? El resultado sigue siendo el mismo, ese, ya los unos se mataron, ¿ya? Y aquí puedo aplicar propiedades de la sumatoria, ¿ya? Voy a hacer la sumatoria de cada uno de los términos. Entonces, me va a quedar 3 veces la sumatoria, ay, la sumatoria es de k igual 1 hasta n de k cuadrado, más 3 veces la sumatoria es de k igual 1 hasta n de k,
más la sumatoria de 1. Y todo esto me tiene que dar n cubo más 3n cuadrado más 3n. ¿Ya? De hecho, lo puedo factorizar. Voy a escribirlo más simple. Voy a escribirlo como n factor de n cuadrado más 3n más 3. ¿Ya? O de repente no da lo mismo en realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ejercicio es encontrar la fórmula para este tipo. ¿Ya? Entonces, claro, este ya sé cómo calcularlo. Ya sé cuánto da. Este también, ya lo demostramos, de hecho. ¿Ya? Y este es el que yo quiero sacar. Este es el que yo quiero despejar. Entonces, de toda esta expresión yo voy a despejar esa sumatoria. ¿Ya? Entonces, 3 veces la sumatoria que yo quiero calcular va a ser lo que yo había encontrado al lado derecho, que era n, ¿qué hice? Lo factoricé al final, ¿no? Lo factoricé. Que era n factor de n cuadrado más 3n más 3, menos 3 veces la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k, y menos la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1. ¿Ya? Pero esas las puedo calcular. Entonces, al final creo que factorizar no hace nada. Lo voy a escribir normal, ¿no? N cubo más 3n cuadrado más 3n. ¿Ya? Y aquí, bueno, hay que calcular el resto de los términos. S tiene fórmula, n por n más 1 partido en 2. El otro también tiene fórmula. Estoy sumando 1 de 1 hasta n. 1 más 1 más 1 más 1, n veces. Da n eso. N por 1. ¿Ya? Y si después todo esto lo divido por 3, si después todo esto lo divido por 3, hago un tercio por todo eso, entonces voy a tener la fórmula desde k igual 1 hasta n del k cuadrado, que es lo que yo quiero obtener. ¿Ya? Solamente de aquí para adelante, solo manipulación algebraica. ¿Ya? El 3n con el n que está acá se restan. Eh, nos va a quedar un tercio y voy a sumar al tiro, voy a juntarlo todo en una sola fracción. ¿Ya? Denominador común 2, acá me va a quedar 2n cubo, acá me va a quedar 6n cuadrado, 3n menos n es 2, por 2, 4n, y este tipo se queda igual, va a quedar 3n cuadrado menos 3n. Eso nos va a pasar. ¿Ya? Si yo hago todo lo junto y lo dejo en un denominador común, va a quedar así. Esto va a dar un sexto, entonces, si multiplico el 3 con el 2, va a aparecer un 6, y arriba es 2n cubo más 3n cuadrado más n, ¿sí? Vuelvo a factorizar, ahora sí factorizo por n, me queda 2n cuadrado más 3n más 1, y magia, esa cuadrática que me quedó al final se puede volver a factorizar, y me queda n más 1 por 2n más 1. ¿Ya? Si usted hace la multiplicación de esos dos paréntesis, da exactamente lo que está acá arriba. ¿Ya? Y ahí está. Ahí está la fórmula del n por n más 1 o sea, de la sumatoria de los k cuadrados, de 1 hasta n, nos da esa fórmula que está. ¿Ya? Pero se puede deducir a partir de esta telescópica. ¿Ya? Calculamos la telescópica, vimos lo que nos dio acá a la derecha, y lo que estaba acá adentro después lo desarrollamos y despejamos la sumatoria del k cuadrado. ¿Ya? Más que un ejercicio, en realidad esto es como materia, ¿sí? Acabamos de deducir de dónde sale la del k cuadrado, ya su demostración. Sirve también, por ejemplo, para encontrar la del k cubo. ¿Ya? Ahí la telescópica que hay que usar es calcular la k más 1 a la cuarta menos el k a la cuarta. Si yo ahora hago esa telescópica, voy a poder encontrar, haciendo el mismo proceso, la suma de los k cubos. ¿Ya? Misma idea que lo que acabamos de hacer.
¿Ok? Ya, la próxima clase, porque no me alcanza el tiempo, vamos a partir con las productorias, que son simplemente otra abreviación. Si ya entendimos esta que hicimos con sumatoria, las productorias tienen la misma estructura, ¿ya? Solo que es producto en vez de suma, tiene sus propiedades, es mucho más cortito, y vamos a hacer uno o dos ejemplos. Vamos a partir con eso. Y de ahí vamos a ver progresiones. ¿Ya? En eso vamos a estar usando la clase siguiente. ¿Ya, chicos? Eso por hoy día. ¿Ya? Que estén súper bien, Ok, que tengan un profe. excelente inicio de semana. Gracias, profe, igualmente. Chao, Muchas chao. gracias. Usted